Thank you. Pues de nuevo, continuación de los agregados estudios. ¿Me están percibiendo bien? Sí, profe. Sí, señor. Bueno, eso me alegra mucho. Bien. Antes de seguir, me gustaría que algunos de ustedes compartieran en pantalla el programa del curso y las evaluaciones, o sea, el documento que les compartí antes de empezar esta charla. Quería hacerlo oficial, simplemente que quede como una evidencia de trabajo. ¿Quién nos quiere colaborar? Yo le colaboro. Listo. ¿Quién soy yo? Anderson. ¿Cómo? Anderson. Anderson. Un momentico, aquí no lo veo. ¿Dónde está Anderson? Anderson. Sigo hablando para que el sistema me lo saque primero. Profe. No aparece como Anderson, aparece como Marina Paola, creo. No, ese es el profe. ¿Cómo aparece? Ahí ¿Cómo dice aparece? Marina Paola y no sé qué más Aparece pone. como Marena. Marena. Parece como Marena. Sí, Ah, Anderson, tiene ese nombre ahí como Marena. Listo, se puede cambiar cuando quiera, no hay problema. Listo. sí, es una vecina que en estos días tuvo que entrar por acá y creo que dejó ahí su nombre. Pero sí, ese Debe es ser el profe. una vecina muy especial, pero aprovechémosla. Listo. Entonces, listo. Puedes compartir pantalla. Y nos comparte el documento, por favor. Profe, me ve. No, todavía no lo he visto. ¿Qué tal? Ahora sí. Ya empezó a calentar, ya está calentando. No, esto lo podemos dejar ahí para ahorita. En punto, antes, un minutico antes, les compartí el programa del curso y las fechas de las evaluaciones. Entonces, me gustaría que compartiéramos esa un ratico. Documento base, ahorita lo vamos a trabajar otra vez. Profe, ahí abrí el documento. Ahí se ve. Sí, ese es el documento, muy bien, muy bien. Entonces vamos bajando un poquito. ¿A dónde? Te quieran mirar, sí, va bien, es lo que necesitamos. Bajemos hasta donde están las fechas. Los que quieren leer toda esa carreta la pueden leer, objetivos, presentación, listo. Empezamos el 13 de octubre de 2021. Ahí están todos los temas, triángulos, polígonos, construcciones, luego metí el espacio. Mire que terminamos polígonos, congruencia, luego cuadriláteros. Aquí me faltó un detallito. Y el primero es el parcial. No sé por qué no lo puse ahí. Bueno, de todo se me escapó, pero no sé por qué. Extraño. Había pasado eso hacia allá. Y ahí puse la fecha del primer parcial. Es donde es primero. Recuerde que el parcial es el primero. Bueno, va, sigue bajando, por favor. Me toca revisar por qué pasó ahí. Bajemos hasta la otra página donde están todas las fechas que nos interesan. Baja un poquitico, por favor. Listo. Entonces, en esa parte
recordar las fechas. Primera bitácora, 28 de noviembre, valor 10%. Presentamos un quiz el 24 de noviembre, lo presentamos en polivirtual. La bitácora la montamos en polivirtual. Esperemos, ya pues los estudiantes ya empiezan a hablar de que quieren presencialidad a partir del primer semestre y el semestre entrante. Como este semestre no es el primer semestre entrante, entonces ahí tengo todavía pues la duda, ¿cierto? Esperemos. Al menos ya saben que si siguen conmigo, yo estoy con ustedes, que sería muy rico. La primera semana de clases del 11 del 11 al 18, yo estoy fuera del país, entonces donde esté, sea que sea presencial o no, saben que se las dicto a través de plataforma. De todas maneras, yo estaría atento cuando lleguen los Reyes para mandarles de calculadora de regalo donde esté, o de portátil. Qué Y belleza. muchas gracias. Listo. Desde que hagamos la celebración Portátil con el mejor. sancocho salvaje en las montañas de Colombia. Listo. El primer parcial, ya saben entonces que está programado por la institución. El 1 de diciembre. Les tengo una noticia buena y mala. El 8 de diciembre voy a hacer la charla, así sea un ratico, la de matemáticas y la de geometría. Porque si no la editamos, se nos atrasan los términos. Quiero que llegue. Antes me gustaría ir con ventaja para el año entrante. Ese día es festivo. Entonces les pediré que si quieren lo adelantamos para otro día o lo hacemos el fin de semana. Bueno, nos ponemos de acuerdo. O simplemente ese día trabajamos siquiera horita y media por cada curso. Lo importante es no perderlo y que nos quede una evidencia que trabajamos para que nos rinda el semestre. La feria de la geometría, que es un trabajo en grupitos de a 2. Ya pueden ir pensando con quién lo van a hacer, pero que sean personas muy responsables, o sea, gente que no le guste retirarse. Eso es muy importante. En ese momento estamos todos llenos de alegría, entusiasmo, esperanzas y de sueños. Es factible que en otro mes algunos se desanimaron por cualquier cosa, problemas de violencia, problemas familiares, recursos, bueno, muchos factores que pueden aparecer, hasta sentimentales. Entonces, piensen bien con quién lo van a hacer. Es muy tenaz cuando una última hora va a hacer el proyecto con alguien, le dice que ese alguien se le retiró, o si ese alguien ya tenía una parte y yo no. Ten mucho cuidado con eso. Evaluación final. Mi sueño sería hacerla virtual el 23, pero esperemos qué pasa. O sea, yo no puedo decirles nada hasta que el Consejo Académico, el gobierno, si que el gobierno el 30 de noviembre debe decir si el país vuelve a la normalidad, si ya todo el mundo está vacunado, si el gobierno asume la responsabilidad de los contagios en caso de que la variante Delta y Mu generen conflictos. Eso, la responsabilidad es del gobierno y del Ministerio de Salud. Nosotros no podemos determinar absolutamente nada. Entonces, toca esperar ese pronunciamiento. Después de ese pronunciamiento, ya muy factiblemente el Consejo Académico de cada universidad dispone el semestre entrante a partir de marzo, de febrero, tal, se vuelve a la presencialidad. Pero repito, estemos muy atentos. Esos comunicados salen en la página del Poli. Ahí se critica donde dice, así como salió el calendario del 2021-2, así mismo saldrá comunicado al Consejo Académico. También cuando hay pactos con los estudiantes o desacuerdos, también es importante esas notificaciones, porque es la luz de ustedes. Pues digo, no se aíslen. No solamente estén conectados a mi grupo de WhatsApp, estén conectados a los grupos de los líderes estudiantiles. En caso pues, de anormalidades, en caso de, por decir algo, les dio por tomarse Las Vegas el día de mañana, que son capaces. Entonces eso genera inestabilidad. Entonces posiblemente digan, el Poli será cerrado. Entonces si uno no estaba conectado, se va para allá y se da cuenta que tiene un problema pues, para salir. Llega, pero no sabe cómo sale. Porque posiblemente cuando hay conflictos en Las Vegas, el transporte se reduce, la seguridad, estará la policía, el ESMAD. Bueno, eso es muy incómodo. Muchas veces le toca quedar atrapado. Ahí me tocó hace como 2 años. Salía del Poli y me quedé atrapado entre el Poli y Envigado. En 2 horas no he podido moverme. Los desórdenes públicos eran tantos que no hubo forma de movernos.
Entonces, desde ahí me tocó cancelar todas mis clases en Envigado y qué problema para yo llegar a, yo vivo por las 70, casi que no llego, porque pues, el orden público desestabiliza las vías, claro, y Medellín no tiene vías, todos sabemos eso. Si hay una gran congestión ahorita en la autopista, la influencia es por toda parte porque no tenemos más flujo. Ese es uno de los problemas que tenemos de vivir en un valle tan difícil como el nuestro. Estamos rodeados de montañas, pero muy bacano vivir acá, me encanta. Entonces ya esas certificaciones, repito, las da el Consejo Académico. Y ya saben que socializar notas, eso lo hago viernes y sábado. A partir de ese momento ya las notas están montadas en el sistema y cambiar una nota del poli es muy difícil. Hay que dar hasta las razones por las cuales se hizo, etc. Entonces yo por eso, cada uno conoce su nota. Los que necesiten alguna duda, pues les decía, los que les quedan 293, 294 y me llevaron frutas, es muy probable que uno reconsidere el caso. Ya cuando la nota se monte, ya después de sacar buenos promedios, esa es una condición muy importante para que nos den becas, para que nos ayuden a hacer prácticas en empresas buenas. Ya les decía, grupos como Nutresa, Bancolombia, exigen promedios altos. Entonces, si usted tiene más de 4 en un promedio, sabe que puede aspirar a grandes empresas que muy posiblemente van a retribuir su trabajo con salario y medio, 2 salarios. Si su promedio es muy bajito, primero, bregar a dónde le dan la oportunidad. Y segundo, pues posiblemente no tendrá los mismos privilegios que tiene en los grupos grandes. Pero lo importante es hacer la práctica. Eso es muy importante y eso es muy representativo para todo el auditorio. Les dejo la inquietud entonces para que estemos muy atentos con todo esto y seamos muy felices como dicen los cuentos. Muchas gracias. Ya podemos cerrar ese documento. Y me vuelve el host, por favor. Excelente. Muy bien. Mientras el amigo de Mariana Paola me devuelve el host, entonces vamos a recordar las definiciones que hicimos hace un ratico, que son muy importantes para avanzar en el documento. Digamos, la materia prima, por eso es muy importante que tengan claridad en toda esa parte. Esas definiciones las tengamos muy claras. Manejemos muy bien los problemas. Listo. Ya se lo devolví, o no. Todavía no. Viene en camino. Simplemente toque el nombre mío, donde dice Juan Gómez. O Juan Evangelista, cualquiera de nosotros dos. Mi papá también lo recibe, no hay problema. Y ahí le dice make host. Entonces, simplemente un toquecito suave y ya queda listo. No, profe. En realidad no sé cómo hacerlo. Por eso, toque el nombre mío, cualquiera de los dos. Toque Juan Gómez, por ejemplo. Ahí está. Clic derecho. Listo. Y ahí mire que hay una opción donde dice host. Dice make host. Le da clic ahí, automáticamente quedo yo con el host. Ya me ubicó. Sí, profe, pero no me aparece la opción del host. No, por eso, tóquelo ahí, tóqueme a mí. Y Ya. tiene varias opciones. Y una de las opciones dice make host. Sí, ya. Muy bien, muchas gracias. Le damos la bienvenida a Miguel. Le cuentan a Miguel lo que estamos haciendo para que no quede en el aire. Listo. Entonces vuelvo a mi pantalla y vuelvo a traer los dibujitos donde estamos trabajando ahorita. Entonces les comentaba el concepto de ángulo, luego dos ángulos que medían 35 y 55, donde cada uno es complemento del otro. Para hacer ángulos complementarios no tienen que ser consecutivos, es simplemente que sumen 90. Para ser suplementarios no tienen que ser consecutivos, simplemente que sumen 90.
¿Y qué son consecutivos? Dos ángulos que tienen mismo vértice y un lado común. No dice absolutamente nada más. Ni que suman 90, ni que suman 70, nada. Y ahora sí, adyacentes son este par de ángulos que son suplementarios y además son consecutivos. O sea, el concepto de adyacente es muy importante. Cuando yo menciono la palabra adyacente, te menciono dos temas. Uno, que los ángulos sean consecutivos y además que sean suplementarios. Por eso tiene que estar uno al lado del otro, como está en el ángulo 1 y 2, por ejemplo, que miden 70 y 110. Y finalmente hablamos de ángulos opuestos por el vértice. Como digamos, el ángulo alfa es congruente con el ángulo beta. Son ángulos opuestos por el vértice. Y para no olvidar la charla anterior, habíamos dicho que 180 grados equivalen a pi radianes. Y recordamos que un grado tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos y un segundo tiene 60 segundillos. Y que además, cada 15 horas, cada 15 grados implicaba una hora geográfica. Después de los separados, 45 grados implican una diferencia horaria de 3 horas. O sea que si en el uno son las 6 de la mañana, en el otro todavía faltan 3 horas, o sea, están las 3 de la mañana. O sea, que en el uno empieza ya la luz y el otro todavía está en oscuridad. Eso es completamente normal. Recuerde que la Tierra es redonda, pero no está formando un ángulo recto, sino que está torcida 23 grados como consecuencia de que la energía se ha ido acabando. Este ángulo genera la precesión de los equinoccios y por eso tenemos días y noches en las zonas de verano aproximadamente iguales. Sin embargo, cuando llega el equinoccio, es cuando el día es más largo. Es la noche de San Juan. Ahí empiezan los días de los brujos. Son unas noches pues, especiales donde se hacen algunos trabajos a nivel mundial. Ya dentro de otros miles de años, pues la Tierra ya estará acostada a 50 grados. Luego 80 cuando los volcanes se vayan acabando y cuando llegue a 90 ya la Tierra se murió. Ya no habrá magma, ya no habrán temblores. Pero con certeza absoluta, todos nuestros herederos, por ejemplo, nuestras reencarnaciones, estarán viviendo en otros planetas, en otros sistemas solares. Eso es natural. Ese momentico vivimos acá, es muy factible que existan civilizaciones en otras partes. Ya todos recuerdan, por ejemplo, Ganímedes, que es un satélite, posiblemente alguno de ustedes ha ido allá, satélite de Júpiter, que es el de los más probables para que tenga alguna base de extraterrestres. Y de hecho hay gente dedicada a eso. Ya la NASA, por ejemplo, empezó a hacer reconocimientos de que hay civilizaciones en otras partes y que están buscando códigos. Un momentico en Sydney, en Australia, hay un radiotelescopio dedicado exclusivamente a buscar mensajes de seres inteligentes. Y la NASA ha aceptado que ha recibido varios, pero no tienen la traducción, no saben el código que significa. Igual pasó con los que hicieron las pirámides. Los que hicieron las pirámides, el que la hizo un truco. Hizo 3 piedritas, que llaman las piedras de Rosetta. Y en esas piedritas colocó la clave para que algún día algún ser inteligente descifrara los jeroglíficos que había en las pirámides. Pasaron muchas décadas y cartas las descubrimos y no. Apareció un niño genio llamado Champillón, que a los 8 años sabía 20 idiomas, de los cuales 3 eran lenguas muertas. Y ese niño, cuando llegó a una edad mayor, encontró el secreto gracias a una piedrita de estas de Rosetta que se había encontrado un soldado de Napoleón precisamente en la zona cercana a las pirámides. Entonces lo mismo pasa. Es posible que gentes, civilizaciones de otras partes tengan pistas que nos han dejado, por ejemplo, las ruinas de Nazca o en las mismas construcciones de Egipto. Nos dejaron pistas para que algún día las descifremos y podamos hablar con ellos. Esos son solamente posibilidades que deben haberlas. Se han descubierto más de 100.000 millones de soles igualitos a nuestros. Las posibilidades de vida son infinitas. Es muy difícil que seamos los únicos
que estamos acá. Yo prácticamente no lo creo, pero bueno, vamos a esperar. Entonces ya tenemos entonces una lista de ángulos conocidos y empezamos a trabajar con algunas de esas concepciones. Va a estar unos problemitas muy conocidos. Entonces yo voy a comenzar con un problemita muy clásico, que es este. Por ejemplo, velo acá. Tenemos dos ángulos opuestos por el vértice. How are you? Melo. Gordi, Acá. ay no sé, Ahorita se lo leo. tengo tema, no, hombre, Miguel, el micrófono. fue I am demasiado. going to give you some information para las amigas. Entonces, ¿Cuál más? usted nos dice, ¿Ah? Dura, no, mi amor, financieramente. El micrófono abierto. Bueno, aquí te pues pago. miremos. Desde la Entonces- lista 7500. Miguel, Tenemos dos ángulos. ¿Por qué me botaste mi vaso? No, se lo voy a traer. Pues antes de que esto se caliente, pongamos acá adyacentes. Entonces, mientras se encuentran en el vaso, tenemos los ángulos alfa y gamma. El capuchino. Digamos lo siguiente, de que el ángulo gamma Pero es escuchamos el triplo micrófono abierto. del ángulo alfa. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale cada uno? Estos problemas son muy comunes en ángulos. Te repito, los ángulos alfa y gamma son adyacentes. Y se sabe que el ángulo gamma es el triplo del ángulo alfa. La pregunta es, ¿cuánto mide cada uno? Entonces yo pongo, es muy fácil, simplemente se coloca acá ángulo alfa, aquí coloca ángulo gamma. ¿Cuánto mide el ángulo alfa? Pues dice que mide, por ejemplo, X. Y dice que el otro mide el triplo, o sea, 3X. Entonces, para que los ángulos sean adyacentes, fuera de ser consecutivos, deben sumar 180 grados, ahí los tengo. El uno mide X y el otro mide 3X. Una X más 3X nos dan 4X. 4X suman 180 grados. ¿Cómo despejamos? El que está multiplicando lo pasamos a dividir y esto nos da 45 grados. O sea que el ángulo alfa, este que tengo acá, mide 45 grados. Y el otro mide 3 veces 45. 3 veces 45 equivale a 135 grados. Entonces saca su transportador y, por ejemplo, me dio aquí un ángulo de 45 grados. Entonces el que está al ladito mide 135 grados. Esos dos ángulos, llamados alfa y gamma, son adyacentes, porque son consecutivos, tienen un mismo vértice, un lado común, y los dos suman 180 grados. Entonces, miren que los problemitas de ángulos son muy sencillos. Otro también muy común, por ejemplo este. Tenemos que estos dos ángulos, pues no tienen que estar el uno al lado del otro. Vamos este y este. Son ángulos, llamamos este el ángulo 1 y este el ángulo 2. Entonces tenemos dos ángulos complementarios. Y además se sabe que el ángulo 1 es el cuádruplo del ángulo 2. ¿Cuánto vale cada uno? Pero lo mismo de siempre. Entonces usted coloca acá ángulo 2 y aquí ángulo 1. ¿Cuánto mide el ángulo 2? Lo que sea, X. ¿Cuánto mide el ángulo 1? Dice, el cuádruplo, o sea, 4X. Si le hubieran dicho el triplo, es 3X. Entonces simplemente vuelvo. El ángulo 1 más el ángulo 2, según chismes de la época, vale 90 grados. ¿Por qué? Son ángulos complementarios. Complementario quiere decir que suman 90 grados. En la calculadora, una X más 4X nos da 5X. De 5X es igual a 90 grados. Despejemos X. Decimos que X es igual a 90 grados dividido por 5. ¿Cuánto le da 90 sobre 5 en calculadora científica de alto nivel? Muy bien, 18 grados. Ya viene aquí al original y con la que el ángulo X mide 18 grados.
Y el ángulo que sigue debe medir 4 veces ese, que nos da 72 grados. O también puede decir, ¿cuánto le falta 18 para ser igual a 90? Nuestro corresponsal responde que para hacer esa operación hay que sumarle 72 grados. Entonces el ángulo 1 y el ángulo 2 son complementarios. Entonces los problemas de ángulos son muy clásicos, muy trabajables y así de sencillos. Y definamos ahora la palabra bisectriz. Ya el documento abierto ya dice bisectriz. ¿Qué es una bisectriz? Yo tengo un ángulo cualquiera, pongamos que este ángulo mida, por decir algo, 60 grados. Pero una bisectriz es una semirrecta que parte del vértice y parte del ángulo en dos partes iguales. O sea que ese ángulo medía 60, pues este pedacito mide 30 grados y ese pedacito mide 30 grados. Eso significa bisectriz, semirrecta que parte del mismo vértice y parte del ángulo en dos partes iguales. Y el valor de cada de esas partes, pues es obvio, la mitad. Entonces, si el ángulo fuera 80, será 40 y sucesivamente. Ahora la pregunta es, ¿cómo trazar una bisectriz utilizando instrumentos? Entonces, ahí sí los invito a que todos saquen instrumentos. Esas construcciones es imposible hacerlas sin instrumentos. Entonces, vamos entonces a mirar cómo lo hacemos. Los invito a que cada uno, mientras yo borro esta pantalla, saquemos los instrumentos que los comprobó la familia. La lonchera la pueden guardar por ahorita. Entonces vamos a mirar cómo con la ayuda de instrumentos podemos construir una bisectriz, por ejemplo. Unos relojes está soltando para escribir aquí en la pantalla. Entonces voy a coger un ángulo, o sea, cada uno haga un ángulo cualquiera. No importa el valor. Listo. Entonces, primer acto, lo necesitan ir haciendo conmigo, que no puedo volverme. ¿De qué deben tener a la mano? Ojalá un papel cuadriculado como el mío. Tener un compás y una regla. No necesitan más. Entonces, de pura energía positiva. Mucho peligro que lo hagamos bien. Entonces, vamos a trabajarlo. Entonces, repito. Dibujo un ángulo cualquiera, el que quiera, no importa el valor. 60, 80, 90, si lo quieren mirar, lo mide, etc. Listo. Y luego van a coger el compás, ojo. La punta del compás la clavan aquí. Van dando todas las pistas. Coloquen ahí, yo lo coloco ahí. Punta del compás. Y ahora el compás, lo que usted quiera. Un arquito, y hace un arquito, y ese arquito lo traza de tal manera que toque dos puntos de ese ángulo. Entonces, primera forma de hacerlo. Ponen la punta del compás en el vértice. Punta del compás en el vértice. Abren el arco un poquitico, hacen cualquier arco, no importa el valor. 3 centímetros, 2 centímetros, 4, es que usted le quede cómodo. Una vez hecho eso, con el compás sin más hacerle nada, pone la punta aquí, ahora le pone la punta. Y como lo tiene abierto, entonces hace un arco por la mitad y lo deja quieto. Se para en el otro puntico y lo para de punta y vuelve y traza otro arquito. Yo supongo que cortaron allí. Ese punto donde se cortaron lo vas a unir con el vértice, utilizando la regla. Y entonces mide este pedacito y mide este pedacito. Si esto mide 30, esta medirá 30. Si el ángulo medía 80, cada uno medirá 40. Mire qué fácil. Solamente se traza, repito el proceso. Pongo la punta del compás en esta esquina y trazo un arco cualquiera, el que sea. Luego pongo la puntica del compás aquí y y abro. Y trazo ese arco. Me paro en el otro punto. Trazo. El punto donde se encuentran, usted une el vértice mencionado con ese punto que acabo de encontrar. La línea que queda
es la bisectriz. Eso se llama la bisectriz. ¿Qué oficio tiene? Partir el ángulo en dos partes iguales. O sea, si ese pedazo medía alfa, este va a medir media alfa y el otro va a medir media alfa. ¿Fácil o fácil? Listo, Mel. Excelente, esa es fácil. la terminología. Melo, muy bien, así es. Y la importancia de los instrumentos. Sin instrumentos es muy difícil, muchachos. Ahora saquen el transportador. Ahí lo tienen. Van el transportador y van a marcar un ángulo de 80 grados. Y le van a sacar la bisectriz utilizando esta técnica, te repito. Saquen el transportador, ojalá verde. Muchos dirán, ¿pero por qué verde? De que verde, primero que todo, es el color de la esperanza. Segundo, es un color muy utilizado en óptica porque relaja el ojo. O sea, el verde relaja. Mire todos esos equipos de ingeniería. No digo la marca porque me la cobran. Son verdes. Obviamente que también los venden amarillos, rojos. Pero en esas grandes compañías, papel milimetrado es verde. ¿Que hay papel milimetrado de otros colores? Sí, pero eso no le rinde al ojo. Los que tienen problemas de astigmatismo no lo ven. Algunos tienen problemas de miopía que ni encima de la hoja la perciben. Entonces, con el transportador recuerde, debe tener una crucecita. Esa crucecita es la que va aquí. Pone una línea acá y la otra acá, la marca 80. Una vez que tenga eso, pone el compás aquí, la punta, y traza un ángulo. Ya luego usted se para aquí y hace con el compás un arquito por allá. Te paras aquí, con la misma abertura haces este arquito. Y unimos el vértice con ese punto. Es esta línea que tengo acá, la llamo la bisectriz. Increíble qué trazo también hecho, ¿sí o qué? Si usted tiene el transportador ahí, puede medir. Este ángulo le da 40 grados. Y ese aquí arriba le da 40 grados. Ese es el concepto de mediatriz. Perdón, de bisectriz. Es una semirecta trazada desde el vértice que permite que el ángulo quede fraccionado en dos partes iguales. Ahí las tenemos. Si le pusiéramos letras a eso, por ejemplo, esta es la letra A, B, pongamos B, Z, entonces yo puedo escribir la medida del ángulo A, P, B, es la misma medida del ángulo, vamos a poner el ángulo así, B, P, Z, y mide 40 grados. De los ángulos trazados. Cuando hay una bisectriz, recuerde siempre tres letras. La del centro es el vértice que es P, APB, y el otro lado es BPZ. Siempre el ángulo, la letra del medio es el centro, que es el vértice. Es la común. Entonces ya trazamos entonces, con la ayuda de instrumentos, podemos trazar una bisectriz. Consulta para la próxima, para consultar qué es una mediatriz. Y cómo construirla utilizando instrumentos. Sería la única tarea que tendríamos para esa actividad. Entonces, mire que es muy importante el papel cuadriculado. El papel cuadriculado nos ayuda mucho. Nos ayuda a ubicarnos un poquitico mejor. Que utilizar el papel rayado. No quiere que el rayado no sirva, no. Es que este es muy didáctico, porque ya tengo una línea de trazo. Por ejemplo, trabajo con electrónica y no todos los planos los tiramos sobre hojas cuadriculadas. Obviamente que cuando uno imprime ya no, así como en Excel. En Excel puede imprimir las líneas de edición o no imprimirlas. Cuando es un informe técnico, pues no las imprime. O sea, cuando le convenga, lo hace. Normalmente no le conviene. Entonces, no lo hace. Ni que les interesa por esa parte. Bien. Entonces, vuelvo y les recuerdo que veníamos trabajando un documento. Ese documento
Vuelvo y lo muestro acá con algunas medidas representativas. El concepto de ángulos complementarios, ángulos suplementarios, ángulos adyacentes. Aquí tenemos el concepto de bisectriz. Sépenlo allí. Parte el ángulo en dos partes congruentes. O sea que este pedazo es exactamente similar a este. Y luego dicen acá unas observaciones importantes. Entonces, comerciales importantes. Entonces dice, por ejemplo, las medidas de los ángulos ubicados a un mismo lado de una recta siempre suman 180 grados. Entonces, ejemplo, de los ángulos alfa, beta y phi. Los sumo y siempre van a dar 180. Los que están al lado y lado, que suman 360. Sabemos que toda la curva es 360 grados. Entonces, siempre suma. Ángulo 1 más 2 más 3 más 4 más 5 suman 180 grados. Cada figura nos va ayudando a trabajar. Otro detalle muy importante. Acá, dice la perpendicular, aquí. Si dos rectas se cortan formando ángulos rectos, se dice que son perpendiculares. Entonces aquí, si el de uno se corta formando un ángulo de 90 grados con otra, entonces decimos que son perpendiculares y ese es el símbolo. El de 1 perpendicular a el de 2. Luego, la perpendicularidad. Les dice, si una recta, si A es perpendicular a B, se espera que B sea perpendicular a A. Y la transitiva es muy importante. Si la recta 1 es perpendicular a la recta 2 y la recta 2 es perpendicular a la recta 3, la respuesta es muy sorpresiva. Las rectas son paralelas y no perpendiculares. O sea que la ley transitiva no siempre se cumple. La ley transitiva no funciona en estos casos. Entonces ahí hicimos entonces trazo de la bisectriz. Este es el ejemplo de cómo se hace. Y nos queda el concepto de mediatriz para la próxima. De mi parte les doy muchas gracias por haberme acompañado en este rato. Que disfruten este día que llega y la noche que van a pasar. Cuídense mucho. Nos vemos todos. Profe, muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, profe. hasta luego. Hasta luego a Profe, todos. Profe, No, gracias. profe, ¿cuándo subes las grabaciones de la clase? Hasta De luego. aquí a mañana. De aquí a mañana. Hasta luego a Chao, profe, todos. muchas Listo, profe, gracias. Hasta luego a todos, todas. Luego, Nos vaya muy profe. bien.